Peña OMG. En esta ocasión, nosotros estaremos conversando sobre las alianzas público-privadas en la República Dominicana. Es un tema muy novedoso, no solamente porque por primera vez contamos con una ley de alianza público-privadas en el país, que es la ley 4720, promulgada recientemente este año, y también porque ya contamos con un director general de alianzas público-privadas que se está estrenando en su posición, el licenciado Sigmund Freud Mena, con quien tendremos el honor de compartir en el día de hoy. Sigmund, bueno, lo primero que voy a resaltar es que es ibaeño, nacido en Puerto Plata, según vi, eso es algo muy importante, sobre todo para nosotros los ibaeños, resaltarlo. Él es abogado, egresado de la Pucamaima, recinto Santo Tomás de Aquino, especialista en Derecho Administrativo y de las Telecomunicaciones, y es fundador de la firma Staff Legal. Sigmund tiene una trayectoria muy reconocida por todos y, como dije, ahora se encuentra ocupando la posición de director general de alianzas público-privadas en el país. Esta peña va a ser moderada por nuestro compañero Juan Alcalde, quien es socio del área internacional de OMG y ya lo habrán podido conocer de peñas pasadas. Juan es especialista en Derecho de los Negocios Internacionales, incluyendo alianzas público-privadas a nivel internacional, tiene bastante experiencia con eso, así que es la persona ideal para moderar la peña junto a Sigmund. Yo le voy a pasar la palabra a Juan, los dejo con él para que podamos empezar, y antes de eso les voy a recordar, como siempre, que cualquier comentario o cualquier pregunta que tengan pueden hacerla escribiendo en el chat que van a ver en la barra derecha de su pantalla de la aplicación que estamos utilizando. Así que gracias nuevamente y Juan, la palabra es tuya. Gracias, Natachu, y buenos días a toda nuestra audiencia, que hoy veo que es bastante numerosa. Así que muy agradecido desde OMG que podamos contar con todos ustedes en el día de hoy. A Sigmund, bueno, un privilegio y un honor tenerte con nosotros. Lo primero, felicitarte por esa designación hecha por el presidente Luis Abinader y bienvenido a este nuevo reto. Realmente, Sigmund, estrenar una ley, estrenar un nuevo órgano, una nueva posición dentro de la administración e iniciar todo el proceso de implementación de la misma realmente suena a un reto apasionante. Me imagino que tienen mucho que hacer por delante y apenas llegando, pues que tengan la oportunidad de compartir este rato con nosotros, pues somos muy honrados y muy privilegiados de que lo hagas en el día de hoy. Y creo que la ley 4720, Sigmund, es de las más esperadas en República Dominicana, probablemente a la altura de hace unos cuantos años que teníamos todo ese deseo de que llegara la ley del fideicomiso, ¿verdad? Que instituyó el fideicomiso, y probablemente junto con la ley de reestructuración mercantil, yo no me acuerdo de otra ley que haya generado el nivel de expectativa que ha generado esta ley, la expectativa de que dinamice la economía, de que dinamice al sector público, y que evidentemente una regulación compleja sí que lo es, pero también es cierto que de alguna manera hemos visto que en países muy cercanos, en países hermanos, pues se ha implementado con mucho éxito. Tenemos los casos más evidentes, quizá Perú, Colombia, Chile, pero también Puerto Rico lleva unos cuantos años implementando una regulación muy parecida a la nuestra, con bastante éxito, con una dirección general, o como ellos le llaman agencia, muy probablemente con las mismas características de las que tú estás ya dirigiendo. Y yo creo que en base a esas expectativas, en base a esa experiencia, podemos pensar que las asociaciones público-privadas en República Dominicana tienen todo un camino por delante a recorrer, y que definitivamente en una época como la que estamos viviendo, tan, vamos a decirlo así, tan compleja, va a ser el motor de muchas cosas buenas por pasar. Yo no quiero, me gustaría que un poco nos presentara la visión de cómo llegas a esta posición y qué es lo que trae la dirección, pero sí nos gustaría también un poco que nos explicara la estructura institucional para que todo el mundo nos pusiéramos en la misma página y entendiéramos realmente cuál es el rol de la dirección, el rol del Consejo, que me imagino que próximamente se reunirá para iniciar los trabajos, y de alguna manera también recordar al público que esto de las asociaciones público-privadas no es una cosa tan novedosa ni tan nueva, que lo es en República Dominicana relativamente,
porque algunas privatizaciones de empresas, algunas fórmulas muy concretas de concesión, yo diría que encajan perfectamente en lo que es una asociación público-privada. Evidentemente, el tener una regulación detallada pues ayuda a hacer de esto una categoría propia de contratos, y luego vamos a ver de que esto es una forma contractual y esencialmente de realizar una serie de actuaciones por parte del sector público. Y sí quiero recordarle a modo de anécdota que hay varios autores que nos cuentan que una de las primeras asociaciones público-privadas fue la Torre Eiffel a finales del siglo XIX, porque el señor Eiffel básicamente lo que hizo fue aportar la Torre Eiffel a París, y en el marco de la exposición universal se le permitió recaudar toda la recaudación, valga la redundancia, de lo que era el acceso o las visitas por parte del público durante 25 años, desde el momento en que se construyó la Torre Eiffel. Así que, pues si nos vamos a 1890, ya ha llovido y hay bastantes ejemplos de asociaciones público-privadas. Así que, Sigmund, te dejo ahí la palabra, y si te parece luego vamos hablando sobre algunos aspectos un poco más sustanciales de la ley. Muchas gracias. Y al equipo de OMG por permitirme estar aquí hoy en este día. Y debo, si no ella me mata, agradecerle a mi amiga Ana Taveras, que fue quien desde el momento que me designaron, que me agendó para el día de hoy. Debo mencionarle, agradecerle. La verdad es que han sido días bastante intensos, como el interés de participar y conversar con ustedes sobre este tema. Como decía Juan, bueno, una ley nueva promulgada en febrero de este año, la cual establecía un margen de hasta un año para la conformación de la dirección, como ustedes saben, hasta enero del año próximo, o sea, hasta febrero del año próximo, porque el legislador previó de que posiblemente por las situaciones eh, presupuestarias se tenía que darle un margen para que el gobierno pudiese materializar lo que es la conformación orgánica y estructural de la Dirección General de Alianza Público-Privada. No obstante eso, en virtud del tema del COVID y situaciones que surgieron como fruto de esto, se dilató todo el proceso de implementación de lo que es la dirección, la conformación o elaboración de los reglamentos o de reglamento de aplicación principal, y todo lo que serían los manuales y toda la normativa que tendría que venir a cuando nosotros, luego de pasadas las elecciones, el presidente nos designa de manera extraoficial primero en la dirección, comenzamos un conversatorio, comenzamos una interacción con las pasadas funcionarios, principalmente con el ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, al cual debo agradecer de manera pública y tengo que hacerlo constantemente por la gran ayuda que fue para preparar esta transición, que iba a ser difícil, corta, difícil, pero que sin la colaboración de él y de su equipo no iba a ser posible poder implementar todo lo que nosotros entendemos que estaremos implementando a partir desde el 16 de agosto y a partir del día de hoy, si no era con la participación conjunta de ese equipo. Bueno, a partir del 16 de agosto, nosotros entonces hemos venido trabajando principalmente con el primer objetivo era hasta el 11 de agosto, que fue la fecha límite de recepción de comentarios, en el cual esos comentarios nosotros estuvimos participando como le dije, con la administración pasada, en lo que era la revisión de los comentarios, de las sugerencias. Recibimos muchos comentarios por parte del sector privado, del CONEP, AIRD, de la oficina OMG también. Estuvimos analizando los comentarios que enviaron, y de otras organizaciones que de una manera u otra intervienen y tienen interés en este sector. Entonces, la idea era que nosotros fuéramos avanzando todo lo que era la integración de todos los comentarios y las sugerencias de todos los sectores, con la finalidad de que el reglamento tuviese lo más listo posible para ser promulgado por el presidente de la República en los primeros días, porque teníamos un mandato del presidente de que el reglamento de APP tenía que ser promulgado a la mayor brevedad. Dicho eso, tengo que anunciar, aunque hoy a las 3:30 de la tarde, en un acto en el Palacio Nacional, el presidente estará promulgando el reglamento de aplicación de la ley de alianza público-privada.
sea que eso es una noticia muy importante para el sector, para la propia dirección, para el gobierno. Estaremos también anunciando en esa actividad lo que serían los sectores a priorizar por parte nuestra, como así la ley lo establece, para los fines de potencializar alianza público-privado. Va a ser una actividad también que contará con representación de los principales gremios empresariales que hemos invitado, pero la idea es darle, como diríamos, el empuje inicial a nuestra gestión en esta dirección de manera formal, porque ya si ustedes han visto que el presidente de la República sí ha sido reiterativo con el tema de las APP, el propio discurso del 16 de agosto mencionó la importancia que tiene los tres proyectos, que el Estado ya tiene el interés y la necesidad de que el sector privado comience a involucrarse. Ustedes saben el tema de la carretera del Ámbar, Puerto de Manzanillo y Pedernales, sector turístico. Y en el caso de Pedernales, ustedes también pudieron todos ver que el fin de semana pasado, de manera histórica, el primer presidente que se pasa un fin de semana en Pedernales y duerme y pernocta en Pedernales y enviando un mensaje, el mensaje de que el sector turístico tiene que sentirse confiado, de que el presidente de la República, en el caso de Valle de las Águilas y Pedernales, está comprometido con el desarrollo del país y que eso se va a hacer a través de alianza público-privada, en el cual se cree un mecanismo viable donde pueda participar la intervención, o sea, donde pueda aportarse los terrenos del Estado, del cual somos nosotros propietarios. Y ustedes vieron el anuncio en el cual estableció un plazo de 3 años para tener nosotros ya instalaciones hoteleras en esa área, que luego, en un proceso mucho más largo, incluirá evidentemente lo que él también ha sugerido, un tema de un posible aeropuerto, incluirá también todo lo que se requiere para poder potencializar el turismo en una zona como esa, como lo que serían las vías de infraestructura, servicios y todo lo demás. O sea, no ha sido una semana, varias semanas intensas por parte del presidente en relativo a la APP, indicando la necesidad y la importancia que tiene para el país en estos momentos actuales de crisis, tanto de salud como económica. El tema del monorriel, ustedes también el presidente la semana pasada lo anunció, como todos los proyectos a ser promovidos a través de alianza público-privada y otros más que estaremos anunciando en el día de hoy, como ya les dije, de manera formal en el Palacio Nacional. A la pregunta de Juan, también me he visto inmerso en las últimas semanas en lo que es la conformación institucional, o sea, orgánica de la dirección, al ser el primer director que se encuentra en esta mesa, nos hemos encontrado con el gran reto de crear desde cero la institución. Y esto implica una serie de gestiones burocráticas inimaginables con muchas instituciones del Estado, desde Tesorería, Contraloría, Dirección de Impuestos Internos, DIGEPRES, el Ministerio de Administración Pública, todo un proceso bastante complejo que se requiere para poder tener en funcionamiento la dirección y poder comenzar a estructurar un pequeño equipo técnico de alta calificación que pueda dar salida o que, a los proyectos que vamos a empezar a trabajar de inmediato. Complementaria que nos falta, porque a pesar de que estamos promulgando hoy el reglamento, faltan muchas normativas adicionales que la propia ley identifica, por ejemplo, el tema de los manuales. Ustedes verán en el día, a partir de se promulgue el reglamento hoy, identificamos 6 manuales que serán también aprobados por el Consejo, que son necesarios para poder transparentar o poder delinear lo que serían las características mínimas que debe tener todo proyecto APP que sea presentado principalmente a través de iniciativa privada, pero también, evidentemente, a través de iniciativa pública, como temas de elegibilidad, temas de valor por dinero, asuntos de impacto fiscal, temas de riesgo, todos esos manuales que son fundamentales que hemos tomado, por ejemplo, las buenas prácticas internacionales de otros países y de otras agencias normativas que nosotros estamos elaborando. Hemos recibido muchísima colaboración de organismos internacionales como el BID, como el Banco Mundial, pero que definitivamente el equipo nuestro tiene un gran rol de
elaborarlos, terminarlos y presentarlos al Consejo para su promulgación, así tal cual lo establece la ley. En adición a esto, también tenemos que promulgar otros reglamentos, como el reglamento de APP sin fines de lucro, que es otra de las figuras que la ley prevé, pero que no está todavía el reglamento aplicado, de cómo se va a llevar a cabo los procesos para una APP sin fines de lucro, que debido a la connotación distinta a una APP de tipo tradicional o tipo normal, tendrá que tener otros procesos en cuanto posiblemente a la metodología de presentación, en cuanto a la rigurosidad o no que deben tener, en cuanto a si existirán necesariamente procesos competitivos o si se serán procesos distintos. Un elemento muy importante también, que muchos de ustedes lo que han analizado la ley de manera detallada pudieron identificar. Ustedes saben que la 340 06, que establecía el régimen de concesiones, las llamadas concesiones tradicionales, por decirlo de una manera, la ley 4720 eliminó todos los artículos que la 340 prevía para aspectos concesionarios. Pero ¿qué ocurre? Y eso es parte de las críticas incluso que nosotros nos encontramos por parte de algunos sectores privados y preocupaciones que también nosotros, cuando vimos la promulgación de la ley, comenzamos a identificar. O sea, se eliminó las concesiones en la ley 340, pero ¿qué va a ocurrir? Porque el legislador dejó una especie como de área gris, evidentemente con la intención de que sea la Dirección de Alianza Público-Privada quien regulara esos aspectos principalmente, pero no lo expresó de manera muy, o sea, no lo estableció de manera muy expresa y podría existir algún tipo en la Dirección General de Alianza Público-Privada. Y ese es otro reglamento que nosotros también tenemos el reto de trabajar de manera acelerada. Actualmente en la normativa de las concesiones en la República Dominicana. Porque al final del día, concesión no es más que es un ejemplo de alianza pública-privada. O sea, simplemente es una, una terminología más tradicional, pero si nosotros leemos de la ley, la definición que nos otorga de alianza público-privada no es más que eso, es la asociación del sector público o del sector privado para explotación de un bien o un servicio. ¿Cómo se explota? Bueno, eso se determinará dependiendo del tipo de proyecto, pero una concesión también tiene esa similitud. Por lo cual, ahí está uno de los temas que nosotros también tenemos el reto de regular en los próximos días. Bueno, y en adición a eso, Juan, a tu pregunta inicial, yo creo que gran parte de estos primeros meses tenemos el reto de manera paralela, llevando en dos avenidas distintas, separadas, pero corriendo al mismo tiempo, tener la conformación de un equipo, como dije, técnico altamente calificado, que así lo exige la institución que yo dirijo y los proyectos que vamos a manejar, pero de manera, como dije, de manera paralela, tenemos que ir también trabajando lo que son las necesidades que el Estado ya ha expresado sobre proyectos de infraestructura que debido a la situación económica actual no nos vemos, o sea, no tenemos la posibilidad económica de poder llevarlo a cabo a través de mecanismos tradicionales de licitación, sino que se va a requerir de la participación del sector privado para que inyecte capital con la finalidad de poder materializar esos proyectos. Lo más importante y lo que nos ha ayudado bastante en lo que es la implementación de los planes que tenemos en estos pocos 15 días es el convencimiento que tiene el presidente de la República de la necesidad de que podrán identificar que el único candidato que habló de alianza público-privada en todos los escenarios que iba, en el cual se trataban aspectos de económicos y de inversión, era el presidente actual de la República, Luis Abinader. Nadie más mencionó el tema de APP, inclusive en una de las intervenciones yo recuerdo, de la IRD, fue el único y el primero que dijo que iba a designar un director a partir del 16 de agosto inmediatamente, que no iba a esperar el vacatio leyes que le dio la ley 4720, sino que tenía necesidad de que a partir del 16 de agosto la dirección tuviese implementada. Lo cual eso nos ha ayudado mucho, tenemos que reconocerlo, ese convencimiento y ese empuje presidencial que le ha dado a las alianzas pública-privada para poder avanzar un poco más acelerado de lo que posiblemente pudiese avanzar una institución en sus inicios si no tuviese ese empuje y esa identificación ya pública y formal de lo que es la necesidad de desarrollar la figura de la APP.
Bueno, Sigmo, pues la verdad que nos has dado, por lo menos para mí, una gran primicia. Esta promulgación a las 3:30 hoy del reglamento, una magnífica noticia, sin lugar a dudas. Y observamos que el trabajo bien intenso durante estos días. De hecho, precisamente, a pesar de lo que hemos visto en las noticias, quizá era el siguiente punto que queríamos dialogar contigo, era cómo están conformando una primera cartera de proyectos, ¿verdad? Para implementar la ley lo antes posible y sobre todo implementar esos proyectos. La realidad que efectivamente desde el lado de iniciativa pública se van concretizando esos planes, como tú mencionabas, en el caso de la cartera Lámbar, Manzanillo y este fin de semana pasado con Pedernales. Pero la verdad es que, Sigmund, dentro de las amplias funciones y tareas que tiene la dirección, dentro de las funciones administrativas, dentro de las funciones técnicas que ustedes tienen, realmente las funciones de promoción me parece que dentro de los mecanismos de cooperación internacional, perdón, administrativa, no sé exactamente cómo vas a ir, vamos a decirlo así, entidad por entidad, órgano por órgano, motivando, empujando a que esos proyectos que muchas veces van a ser transversales entre distintas autoridades, entre distintos ministros, realmente se den y se lleven a cabo. Realmente me parece una tarea bien compleja y esa parte de impulso, de promoción, realmente me imagino que ahora es la principal y no sé, que concretamente te imagino como sobrevolando toda la administración pública para que efectivamente esos mecanismos de cooperación se implementen y los proyectos se puedan llevar a cabo. ¿Cómo lo estás viendo? Yo sé que tienes una cartera por mandato del presidente muy clara, pero me gustaría que elaboraras un poquito sobre eso. Esa pregunta que me haces tenemos que reconocer uno de los retos que tenemos y uno de los primeros planes que tenemos que lograr. A pesar de que se ha identificado ya como una serie de proyectos, el Estado tiene, el presidente tiene interés de que se promuevan, se lleven a cabo a través de la APP, tanto los tres que ya mencioné, como el tema de Riel, como otros temas de acueductos, temas de aguas, que ya tenemos identificados que en el día de hoy estaremos anunciando. Lo primero yo quiero aclarar en esta parte lo siguiente. A pesar de que son proyectos que el Estado ha identificado, o nosotros como gobierno hemos identificado como prioritarios y necesarios para su ejecución en los próximos meses, no necesariamente serán proyectos de iniciativa pública, sino que estaríamos convocando al sector privado a que los presente como iniciativa privada. Y esto se debe a lo siguiente. Te voy a ser puntual con un caso tal vez específico. El tema de la carretera del Ámbar es una años estudiándose por parte del sector privado. O sea, diversas firmas han dedicado mucho tiempo, recursos técnicos y económicos para establecer un plan de lo que sería el trazado, la modalidad, el arquetipo económico y financiero que pudiera llevarse a cabo en esa carretera. Si nosotros esperamos a que sea la autoridad competente, en el caso nuestro, por ejemplo, obras públicas, que lleve a cabo esos estudios iniciales, posiblemente estaríamos dilatando de manera innecesaria estos proyectos. Entonces, sabemos de proyectos puntuales como ese, que la carretera del Ámbar, que al existir ya estudios avanzados, los cuales nosotros lo que haremos es que anunciaremos el proyecto como necesario, el sector prioritario de infraestructura vial, pero estaremos invitando a que el sector privado deposite sus iniciativas en ese sentido. Ya hemos visto que hay un gran avance en lo que serían los estudios técnicos y económicos de ese proyecto. Eso a nosotros nos conviene, a todos, porque sentarnos a detener a que sea la autoridad de la rama que comience a realizar los estudios, entonces podremos tomar años. En una situación, vuelvo y reitero, económica como la que vivimos, en la cual los recursos, por ejemplo, de obras públicas están destinados ahora mismo a mejoramiento de viviendas por el tema de la tormenta, a terminar una serie de infraestructuras que están a medio término, que el gobierno pasado no pudo concluir.
no podríamos tener un interlocutor lo suficientemente ágil que pudiese elaborar esas iniciativas técnicas, esos estudios para presentarla como iniciativa pública. Entonces, por eso yo digo que aunque el gobierno va a identificar proyectos puntuales para llevar a cabo a través de APP, eso no significa que estamos coartando la segunda parte a tu pregunta, y es el tema de que tenemos que hacer una especie de roadshow con todas las instituciones públicas que interactuarán en los sectores a priorizar. Obras públicas, INAPA, el Ministerio de Energía y Minas, lo que es también Autoridad Portuaria Dominicana, Ministerio de Salud Pública, Servicio Nacional de Salud, en fin, todos los ayuntamientos también, los ayuntamientos, que es importante, que ahí tienen proyectos por ahí de diversas de manejo de residuos sólidos y también de temas de estacionamientos y parqueos a través de APP. O sea, vamos a hacer un roadshow con cada una de estas instituciones explicando, primero, las bondades de esto. Y segundo, también aclarando la necesidad que tenemos de que trabajemos en conjunto. O sea, si las entidades contratantes responsables de la ley de alianza público-privada y la necesidad también de que se trabaje de manera combinada con nosotros, entonces el trabajo se nos va a hacer mucho más complejo. Ustedes saben que coordinar con instituciones públicas no es sencillo, y por eso es que hemos agradecido el empuje del presidente de la República, porque definitivamente si el mensaje proviene directamente del presidente indicando la necesidad de que todas las instituciones del Estado, incluyendo las descentralizadas y los organismos territoriales, participen de manera combinada en el desarrollo de alianzas público-privadas, no vamos a poder llegar a la meta. Entonces, claro, en las próximas semanas y meses una gran parte de nuestro tiempo se irá en hacer esas visitas, pero también voy más lejos aún. En adición a esas visitas, también nosotros estableceremos un programa de lo que sería de capacitación para que todas esas entidades tengan un personal mínimamente capacitado, técnicos, legales, de cómo se llevan a cabo los proyectos, de cuál debe ser el seguimiento que se le debe dar, lo que es la fiscalización conjunta y todo lo demás. O sea, tenemos que tener, la ley también así exige que en algunos casos, en algunos ministerios debe haber unidades de APP, como es el caso del Ministerio de Economía y el Ministerio de Hacienda, como son parte del Consejo y a la vez también son organismos responsables de lo que son las finanzas públicas, en los casos en los cuales se ponga en compromiso, se comprometa finanzas públicas. Pero en las otras instituciones contratantes sí también tenemos que llevar a cabo, a pesar de que no haya unidades puntuales para APP, sí tener un personal mínimo capacitado que pueda ser de ayuda, que pueda interactuar con nosotros de manera fluida para que los procesos puedan llevarse a cabo con la mayor agilidad posible. Porque al final del día, como ustedes saben, a pesar de que la dirección yo podría la de un proyecto APP, hay un 15, un 20, un 25% que corresponde a esas entidades contratantes y que también tendremos que utilizarlo como soporte, por ejemplo, técnico. Si estamos evaluando un proyecto de agua, obligatoriamente los técnicos de INAPA tienen que ser parte de lo que es el proceso de análisis, de estudio y el proceso de selección competitiva, porque en adición a los técnicos que nosotros podamos aportar, como la ley así lo prevé y el reglamento, requerir también, o sea, tenemos que darle participación a los técnicos de esos sectores para que hagamos un trabajo mucho más mancomunado y el proyecto pueda tener feliz término. Pues excelente la respuesta, Simón, muy claro la carga de trabajo que tiene la dirección por delante, evidentemente compartida sobre todo con las entidades contratantes, ¿no? Las autoridades contratantes. Y ahí desde ese punto de vista sí que tú ya introdujiste hace un momento el tema del financiamiento privado, fundamentalmente para este tipo de APPs que conllevan la transferencia de algunos bienes públicos y que evidentemente están vinculados con obras públicas, como son la carretera de la Mar, concretamente. Ese financiamiento, también te preguntaría cuál es la expectativa, porque evidentemente una de las características fundamentales de la APP es la de valor por dinero, ¿no? Entendiendo
entendiendo que los recursos del Estado son limitados y que hay una legítima confianza en que el actor privado va a traer también una parte de ese financiamiento privado. Yo, desde ese punto de vista, te preguntaría, normalmente hay también algunos autores que han analizado y han entendido que el costo de financiamiento para el sector privado, pues lógicamente siempre es más alto que el costo de financiamiento del sector público y que por eso precisamente las APPs tienen que tender, o obligatoriamente tienen que tener como elemento fundamental de valor por dinero, de tal manera que la eficiencia en la gestión del activo público sea absolutamente beneficioso para el Estado, ¿no? Para el sector público. ¿Qué tanto apetito del sector privado y de entidades financiadoras en República Dominicana o incluso en el exterior estás tú, vamos a decirlo así, captando o midiendo? ¿Cómo ves la temperatura para ese financiamiento privado que al final va a ser el que dinamice y el que ponga en marcha realmente los proyectos APP? Para que una APP, Juan, sea exitosa, nosotros estamos conscientes de que tienen que existir niveles de rentabilidad para el sector privado. Si el sector privado no se siente atraído económicamente, no podrá existir APP, porque la visión del sector privado es, como toda lógica, es hacer rentabilidad de sus recursos. La visión del Estado, obras lleguen al país y lleguen a los ciudadanos, y la visión del sector privado de tener rentabilidad en esa obra. O sea, aquí tiene que haber una conciencia de toda la estructura gubernamental, que yo creo que uno de los grandes retos que tenemos aquí es el hecho de hacer conciencia, no solamente en la estructura de gobierno, sino en la ciudadanía, de que los proyectos APP, para que puedan llevarse a cabo y para que puedan ser ejecutados de la manera que nosotros, o sea, que se requieren, con eficiencia, con celeridad, con niveles de calidad, eso tiene un costo y va a tener un costo que va a impactar ya sea al usuario o al Estado. El caso puntual de una autopista, y yo lo digo donde quiera que me tocan el tema, aunque políticamente posiblemente no sea correcto, es imposible que tú puedas llevar de Santo Domingo a Puerto Plata, una carretera de 200. Esos tres elementos, esas tres forman una especie de dinamita que hace, cuando tú hablas de APP, de infraestructura vial, todo el mundo se lleva la mano a la cabeza y dice, oh, no, volveremos a Samaná, ¿qué problema? Entonces, nosotros tenemos que romper con eso. Tenemos que romper con eso porque tenemos un precedente que es funesto. Pero si nosotros analizamos lo que ha sido la autovía del Este, que ha sido un total éxito y que tenemos a usuarios pagando 250, 260 pesos por ruta, 500 ida y vuelta, y tú ves a todo el dominicano pagándolo de manera feliz. Ya nadie se va por Higüey, o muy poco. O sea, yo creo que hay un tema de concientizar a la ciudadanía de que los estándares de peaje que nosotros hemos conocido y hemos pagado usualmente, en el caso de la autopista Duarte, son insostenibles, y que se requiere una sincerización de proyectos APP de infraestructura, porque el sector privado va a analizar el cuadro del proyecto APP en base a tiempo de retorno, porcentajes de retorno, para ver si es económicamente viable que ellos introduzcan o aporten su dinero. Pero a la vez también la APP tiene que ser banqueable, tiene que ser apepeable, como se le denomina en esta jerga que he ido aprendiendo. Y en el sentido de que tú puedas, o sea, que los inversionistas puedan, podríamos decir, virarse hacia fondos de inversión, hacia fondos de pensiones, para que esa inversión en equity que posiblemente ellos hagan al inicio puedan recuperarla de una manera más rápida con el aporte de fondos de inversiones o fondos de pensiones que son más a largo término. Entonces, tiene que existir ese espacio para que pueda ser exitosa la APP. Y estamos muy, podríamos decir, híbrido. La visión regulatoria, la visión social, la visión gubernamental de que tenemos que proteger los bienes del Estado, que tenemos que proteger el servicio público, de que tenemos que proteger los intereses del ciudadano, que esos deben ser nuestros objetivos
nuestro target principal, pero por el otro lado, por eso híbrido, tenemos que también, si esta dirección va a funcionar, tenemos que velar porque haya una sociedad justa y equilibrada entre el sector privado y el sector público para poder ejecutar esos proyectos. Si no existe un buen ambiente de sociedad, si no existe ese equilibrio económico entre las partes y equilibrio de riesgo y distribución de riesgos también aceptables, entonces los proyectos APP no van a funcionar. Entonces, yo tengo que trabajar con esa doble visión. Tengo que, por un lado, apaciguar los intereses públicos y por el otro lado, de los intereses privados. Tiene que ser una institución business friendly obligatoriamente. Si no tenemos esa visión, entonces no, simplemente vamos a hacer una estructura más del Estado, que estaremos aquí recibiendo proyectos o llevando a cabo, analizando proyectos, pero no vamos a sacar un solo proyecto. Y nosotros hemos estudiado puntualmente el caso Paraguay. El caso Paraguay, y no podemos cometer el mismo error. Una ley novedosa, APP, de hace varios años, una agencia también con similitudes a la República Dominicana. Se estructura un proyecto de infraestructura vial, una autopista bastante interesante. Luego de su estructuración y su adjudicación, la misma para poder obtener financiamiento tuvo que durar 2 años. ¿Por qué? Porque la forma en la cual se estructuró el contrato APP, el fideicomiso que también se llevó a cabo, no permitía o no le daba seguridades, garantías a los agentes económicos, desde la flexibilidad en cuanto a las tarifas, desde la misma sofisticación de la estructura, desde la misma potestades del poder público para imponer sus voluntades, todo eso imposibilitó o duró 2 años para que se pudiese financiar ese proyecto. Entonces, nosotros estamos viendo los ejercicios comparados en otros sectores para no cometer los mismos errores. Posiblemente lo cometeremos porque somos humanos y estamos aprendiendo, pero si lo vamos a cometer va a ser porque estamos viendo cosas que posiblemente no hayamos visto en otros países, pero las experiencias vividas las vamos a tomar en cuenta. Bueno, muy claro, muy específica tu respuesta, Simón, y precisamente al hilo de lo que comentas, en directa relación, pues evidentemente si uno de los vectores de las características fundamentales del APP son el valor por dinero, tú ya has mencionado también la distribución de riesgos y cómo probablemente en algunos otros ejemplos esa distribución de riesgos no fue la más óptima. Desde ahí, evidentemente, la ley y el reglamento también ya prevén que esa distribución de riesgos se haga, se adjudique a favor de aquella parte que esté en mejor posición de prevenirlo, de entender las probabilidades de su ocurrencia, de su gestión y de su mitigación. Esa transferencia, distribución de riesgos, de alguna manera a mí me complació mucho ver lo específico que es la ley a la hora de por lo menos identificarlos. El reglamento no sé realmente cómo habrá quedado finalmente, pero sí que, y te lo digo así muy claramente, lo ideal sería que desde la dirección si hubiera algún tipo ya de guideline, de reglamento, los manuales que ustedes están elaborando, donde evidentemente cada caso es muy específico, pero sí que hubiera una especie de definición más concreta del tipo de riesgo y en principio cuáles son los criterios de su distribución. Yo creo que probablemente eso colocaría a República Dominicana al nivel de aquellos países que realmente han tenido el mayor de los éxitos en la gestión de las APP. Eso desde ese punto de vista y creo que en ese mismo sentido también la estructuración, la gobernanza de lo que va a ser el fideicomiso público-privado, ya lo ha mencionado también, los que conocen la ley saben que en cuanto hay una transferencia de recursos del Estado, la forma contractual y jurídica que va a adoptar la APP va a ser la de un fideicomiso público-privado, pues definitivamente también el que haya un buen diseño de ese gobierno corporativo va a ser fundamental para el éxito del mismo. Con lo cual yo creo que ahí cerramos un poco lo que son las 3 características fundamentales que debe tener una buena APP para que sea exitosa. Y te preguntaría, un poquito cerrando esta parte más técnica, por así decirlo, si efectivamente en el equipo de técnicos que van a traer o que están incorporando al equipo, pues digamos, va a traer todo esto y va a traer todo este aporte
a la dirección, por así decirlo. Sí, como tú estableces, esos tres son los tres elementos fundamentales para llevar a cabo una app de manera exitosa. Y como dije al principio, verán que dentro de los próximos días estaremos poniendo a la luz pública lo que serán los manuales de valor por dinero, de riesgo, de elegibilidad, pacto fiscal y todo lo demás, para, para tener también el input por parte del sector privado de cualquier de las sugerencias que ellos tienen. Nosotros queremos hacer en este proceso, estamos elaborando estos documentos estándares, el sector privado subiera y o sea, colabore con nosotros, ya que hay posiblemente, o no posiblemente, con mayor experiencia, posiblemente la nuestra, y que pueden traernos a nosotros mucho aprendizaje en lo que es la elaboración de este tipo de manuales, que como tú estableces, que serán, cada proyecto se analizará y llevará un pliego de condiciones específicos para cada proyecto, del cual determine todas esas características que tiene que tener la misma, pero sí va a haber condiciones mínimas en esos manuales que la idea es para que o sea, entendamos lo que son a grandes rasgos, lo que serían los aspectos técnicos y económicos en cada uno de estos proyectos. Por ejemplo, como tú mencionabas, el tema de riesgo, estamos claros que, por ejemplo, para casos de autorizaciones, permisos, expropiación, siempre el riesgo tiene que recaer sobre el sector público, que es el que tiene mayor facilidad de obtenerlos, la gestión de los mismos, temas de expropiación y todo lo demás. En el caso del sector privado, podría tener proyectos como este de una infraestructura vial requerirá que el sector privado tenga una alta o posiblemente en algunos casos mayor carga de riesgo. En el caso de que tú me mencionabas de los técnicos, mira, estamos tratando de crear, bueno, primero la visión nuestra es que no podemos tener una macroestructura en esta dirección, sino que debe ser un equipo, un core team que sea eficiente, con altos niveles de técnicos, porque yo creo que la tercerización es un elemento fundamental en estos proyectos OPP. La ley lo prevé y el reglamento nosotros lo hemos reforzado, lo que es la potestad nuestra de la dirección de contratar consultorías de diversos fines para llevar a cabo los estudios y llevar a cabo son lo que son los procesos de fiscalización y supervisión de los proyectos. Porque no tiene ningún tipo de sentido que nosotros tengamos aquí en nómina ingenieros viales, ingenieros de agua, ingenieros ambientales, van a ir llegando. Entonces, lo que sí tendremos son buenos economistas, analistas financieros, buenos especialistas en derecho público, en derecho regulatorio, una parte de promoción que va a ser importante en esta primera etapa. Y como ya mencioné, entonces para cada proyecto puntual conformaremos equipos conjuntos el equipo integral de aquí in-house nuestro y la contratación de consultores, ya sean tanto nacionales como internacionales, dependiendo el tipo de proyecto y cómo lo demande, porque como ustedes saben, no es lo mismo un proyecto de infraestructura vial de 400 millones de dólares o de puertos de 600, 700 millones de dólares a una APP pues, de parqueos, el cual posiblemente, o sea, el nivel técnico no es igual, no se requerirán los mismos tipos de estudios, los mismos tipos de expertise. O sea, que mi visión es esa, combinar lo que es el expertise del sector privado, lo que son las de la dirección. Y por eso yo he dicho que va a ser una dirección que no va a ser macrocefálica, sino que va a ser una dirección pequeña, eficiente y ágil. Eso es lo que yo tengo pensado, esa es mi visión. Y hemos establecido en el reglamento, así lo verán, lo que son prácticas claras de aquellos que participen como consultores de manera externa, el tema de conflicto de intereses, en cómo no pueden participar asesorando iniciativa privada. O sea, hay todo un régimen establecido ahí para protegernos de esas situaciones, porque sabemos que también son cosas que pueden darse. Pues también muy claro, muy comprensivo, Simón. Gracias por explicarnos con ese nivel de detalle. Y a mí se me ha ido el tiempo volando, sinceramente, y han dado las 12 y tenemos que darle un tiempecito a la pregunta de la audiencia. Yo, de nuevo, te agradezco que hayas estado aquí con nosotros y te voy a poner la pregunta más difícil ahora, antes de que hablen los demás.
y es preguntarte, ¿para cuándo tenemos en la mesa del Consejo el primer contrato de APPs ahí listo para firma? ¿Cuándo lo estás preveyendo tú? Danos ahí una estimación positiva. Bueno, yo te diría que viendo algunos proyectos ya que están avanzados, entiendo que vamos a ser un poquito agresivos, yo creo que dentro de un mes tenemos ya sentado en el Consejo analizando ya proyectos puntuales APP. O sea, yo creo que sí. Por lo que hemos podido compartir con algunos agentes del sector privado, entiendo que en un mes podríamos tener ya proyectos para analizar y poder declarar como iniciativa, como de interés público para convocar a los actores y los sectores a que presenten sus propuestas. Entiendo que así sea. Magnífico, mejor noticia no nos podías, no podía dar, o mejor previsión, vamos a decirlo de esta manera, no le quiero comprometer tampoco. Así que nada, gracias Simón, y le dejo la palabra a Natachu para la pregunta de nuestra Gracias audiencia. a ti, Juan. Un abrazo. Bueno, gracias Sigmund y Juan. A mí me pasó lo mismo que a Juan, que el tiempo se me fue rapidísimo, porque la verdad que la cantidad de información importante que fuiste dando fue impresionante. Yo estaba cada vez más emocionada con todas las cosas que iba diciendo, y yo sé que todos los demás también piensan lo mismo. Entonces yo voy a aprovechar a hacer algunas preguntitas. Ya varias de las que se hicieron en el chat tú las fuiste respondiendo, pero tengo algunas aquí todavía pendientes. Alguien está preguntando que si se tiene contemplado privatizar empresas estatales y cabría esto dentro del alcance de las APP. Bueno, mira, el tema de la privatización ha sido un tema, ustedes saben, muy espinoso. Y la experiencia vivida en la República Dominicana no ha sido la mejor. Tal vez el modelo llevado a cabo, el caso de la distribuidora fue muy traumático para nosotros. Ustedes saben que tuvo que revertirse posteriormente. Complejo. Yo te diría que más que privatización, vamos a hacer alianza pública-privada. El mejor ejemplo de una APP exitosa es el caso de Jaina. Tiene mucho tiempo, o sea, es una APP en la cual el Estado y el sector privado participan en el capital. Al Estado le ha ido de manera, o sea, maravillosamente. Recibe beneficios anuales de manera constante y sonante, y el Estado no tiene la administración, porque se ha demostrado de que desgraciadamente nuestros gobiernos no son buenos administradores. Cuando digo nuestro gobierno, digo inclusive América Latina, yo lo amplío al ámbito de América Latina. No somos buenos administradores. El sector privado ha demostrado de que es mejor administrador. ¿Por qué? Porque su principal objetivo es generar rentabilidad. Entonces, yo creo que sí, que habrá participación, o sea, en algunas empresas. Ya el presidente ha hablado, por ejemplo, con el tema de Punta. Es la transformación de la ONSA y la OPRED en una empresa pública, y se está pensando la posibilidad de que más que una empresa pública pueda ser una empresa participación público-privada. O sea que más que una privatización per se, no privatización total, sino la figura de la APP. Ok, ok, entendido. Hay otra pregunta que me hacen aquí, que quieren saber cómo se va a compaginar el tema de la ley de alianza público-privada con la ley 340-06. Para los que no son abogados que están con nosotros, la ley 340-06 es la de compra y contrataciones. Entonces, aquí quieren saber eso. Nachu, ¿podría repetir? Que no le escuché. Sí, digo que alguien quiere saber cómo se va a compaginar la aplicación de la ley de APP con la de compra y contrataciones, la 340-06, si lo tienen ya previsto. Bueno, mira, en el caso de la compra de servicios, 4720 estableció que, por ejemplo, en el caso de la contratación de consultorías, nosotros tendremos un procedimiento especial. O sea, la propia ley 4720 previó eso. Por lo cual ustedes verán en el reglamento el procedimiento que se ha detallado, se ha especificado en cuanto a la contratación de terceros, para darnos un margen mayor de agilidad, no de discrecionalidad, nunca discrecionalidad, pero aclararlo, sino de agilidad.
para que sea menos traumático y burocrático. Entonces, la 340, en lo concerniente al proceso per se de selección competitiva, no aplica. Nosotros, o sea, el proceso es, tenemos un proceso distinto, o un proceso más dirigido aquí de la Dirección de Alianza Público-Privada, pero sí siempre respetando los principios establecidos por la ley de compra y por la propia ley 4720, de transparencia, de debido proceso, de lo que son la elaboración de pliegos, el depósito de sobres, de plazos, de apertura, de observaciones, todo eso sí la ley y el reglamento. Okay. Bueno, se cortó un poquito al final, pero creo que la idea quedó lo suficientemente clara. Me quedan solamente dos preguntas. Una es un comentario con pregunta de parte de Francisco Guillén, que voy a leer en el chat. Él dice, en Colombia se creó el Plan 4G para la intervención de más de 7.000 kilómetros de infraestructuras viales. En Argentina se creó un plan de obras por 26.000 millones de dólares para distintos ejes. Se contempla crear un plan de infraestructura con visión integral a mediano plazo en la República Dominicana, o se piensa trabajar las APP con proyectos aislados e independientes. La experiencia vivida en Colombia con el 4G, ustedes saben que viene desde el 1G y ha sido, o sea, ellos han tenido una experiencia muy enriquecedora y han aprendido sus propios errores. Pasaron del modelo 1G en el cual hubo una distribución de riesgo totalmente para el sector privado, luego no fue muy al público en las 2G, que tampoco fue exitoso porque quisieron aprender de quitarle riesgo al sector privado y enviarlo al sector público. Luego en las 3G hubo un mayor equilibrio y el 4G ha demostrado ser exitoso. Inclusive ellos van ya a un 5G, anuncian un proceso de 5G en el cual vienen con infraestructuras aeroportuarias, puertos, o sea, mucho más amplio. Sí, o sea, a la pregunta, tal vez con el lema que lo tienen los colombianos, posiblemente no lo tengamos en estos momentos. Como dije también, ha sido todo tan rápido que mercadológicamente pues, no nos hemos podido preparar para establecer tal vez una terminología a los proyectos que vamos a hacer. Pero sí hay hay una integridad, en el sentido de que ustedes saben que la propia ley establece que los proyectos APP deben ir afín a lo que es el Sistema Nacional de Inversión Pública que rige el MEPI. Entonces, hay que son necesarios para el sector público. Y en este caso vamos nosotros a priorizar, como dije en el día de hoy, vamos a anunciar temas como infraestructura vial, infraestructura portuaria, temas de salud, temas de turismo y otros. O sea, hay un plan integral. Lo que no posiblemente haya una denominación como lo tienen los colombianos, posiblemente eso más adelante podrá identificarse, pero sí tenemos un plan integral de cuáles son las áreas puntuales que nosotros queremos desarrollar, no de manera aislada, sino de manera integral para hacerlo, para conectarlo unos con otros y hacer los proyectos mucho más eficientes y también que tengan un impacto social más fuerte. Okay. Excelente, esa es muy buena noticia que se vea con esa visión integral. Dice Francisco que agradecido por la respuesta. Entonces, ya esas son las preguntas que teníamos por ahora. Quería igual ya cederte la palabra para que nos compartas algún mensaje final, alguna idea final que quieras darnos a nosotros, a todos los que estamos aquí en actividad. Bueno, primero agradecerles a ustedes, al Instituto OMG, por darme la posibilidad de estar aquí en el día de hoy, a todos aquellos que entraron a esta charla, ¿verdad? A este conversatorio entre amigos. Y bueno, yo reiterarles de que primero estamos a su disposición para lo que ustedes necesiten. Necesitamos, o sea, requerimos de la colaboración de todos aquellos que se sientan que puedan aportar a la que es la mejora de esta institución y de este sistema. Estamos todos aprendiendo sobre la marcha. Tenemos el gran reto de que nos montamos en una estructura que no era una estructura ongoing, sino una estructura que estaba de cero, que tenemos que encender el vehículo, arrancarlo, por lo cual vamos a requerir de la ayuda fundamental del sector privado, porque sí estamos conscientes en eso, de que, como su nombre lo indica, esto es alianza pública. No existe APP,
y la ley simplemente se quedará ahí como un recordatorio de lo bonito y lo interesante que pudo ser. Tenemos que aprender de las experiencias comparadas, están ahí, como decía Juan al principio, hay APP o PPP en inglés de hace muchísimos años, Inglaterra tiene décadas, Francia también tiene años, Estados Unidos, y ya en el área de Latinoamérica también tenemos décadas, en algunos casos Perú, Colombia, por lo cual, si esos países lo pudieron hacer, pues nosotros también lo podemos hacer. Porque tenemos que cambiar un poco la mentalidad, hacer entender al sector público la necesidad de esto y que el sector privado entienda también de que las APP no es, o sea, que tienen que tener un poco de una visión un poco social, no es a lucrarse solamente, sino que también, claro, se van a beneficiar, pero también van a hacer un aporte al desarrollo económico, social del país, que va en beneficio de todos, incluyendo al sector privado, porque estamos generando empleos. Al generar empleos, entonces minimizamos. Muchísimas gracias, señores. Gracias, Simón. Un abrazo.